Últimas palabras de su iglesia fueron estas. No fueron, ahí te encargo por ahí a mi madre, que te encargo por ahí que guardes eso, te encargo. Él dejó una gran comisión, dejó una orden para la iglesia. Y vean, estas palabras están llenas de poder, de confianza, de un gran significado en la vida de la iglesia. Así es que yo te pido que mientras oro, Paco nos puede dedicar, prepara nuestros corazones con un himno, Padre. Fíjate, imagínate si tú fueras de estos privilegiados que estuvieron en el último momento antes de que el Señor Jesucristo fuera elevado en el cielo y les dijera estas promesas. Cuando alguien de tu familia muere o está ya agonizando y te acercas al hospital y te llama, ¿qué te encarga? ¿Qué dice? Te encargo a tu hermano, te encargo que cuides de él, te cuido que cuides al perro, que le des de comer, no lo vayas a mandar a un asilo para gatos, te encargo de esto, o sea, vende esto. Todas las grandes o los grandes encargos que hace alguien que va a partir a veces son tan superfluos, tan banales, tan terrenales. Pero las últimas palabras que dirige el Señor Jesús a su iglesia, o sea, a los que realmente hemos sido transformados, están revestidos de un poderoso mensaje transformador que cambia la vida de las personas y que le da un verdadero sentido, propósito y misión a tu vida. Así yo te pido que en esta mañana cierres tus ojos y escuches este hermoso himno que va a tocar Paco y luego oramos en esta mañana. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que alumbra en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes cachar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no ha oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Gracias, Padre, porque nos das una gran comisión
una gran misión para todos aquellos que somos tuyos. Permítenos, Señor, comprenderla, poder bajarla a nuestros corazones y que no solamente se quede ahí, Padre, sino que la podamos poner en acción, que no solamente nos llevará a cumplir esa misión que nos has dado, sino que nos llenará de gozo, de paz y de sobre todo crecimiento en nuestra vida espiritual. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gracias, Marvel, que le cambié hoy la lectura bíblica. Y hermanos, estamos estudiando la carta que le escribe el apóstol Santiago a la iglesia, pero como ustedes saben, el próximo domingo iniciamos nuestro programa misionero. Después de un año de estar estudiando, trabajando y preparándonos, y ver que muchos hermanos se han agregado a nuestra iglesia, hermanos de gran valor espiritual como los que estábamos, y que el Señor ha puesto en nuestras mentes el poder poner en práctica ahora todo lo que hemos aprendido. La pregunta ahora, ¿y ahora qué sigue? Cuando a un niño le das de comer, cuando a un niño lo alimentas bien, ¿qué pasa si ese niño no hace ejercicio? Se pone obeso, se empieza a enfermar, sus químicos sanguíneos empiezan a variar. Un niño que come tiene que hacer ejercicio. Un atleta que tiene práctica y practica el ejercicio tiene que competir y ganar. Pues bueno, el próximo domingo, después de varios meses, como hemos estado platicando, vamos a comenzar un nuevo trabajo en nuestra iglesia. Memo, no sé si tienes las fotos de las tres ahí. Fíjense, nuestra iglesia tiene dos campus hoy. Un campus grande en Chimalhuacán, que se llama Chimalhuacán Primera Iglesia Bautista. Ahí somos como 450. Aquí somos 150 en número, que somos la mejor, la más bonita. Y esta es la tercera que vamos a fundar. Ay, ¿qué pasó? Algo está pasando. No es el Espíritu Santo que está ahí. No entiendo, o sea, ¿no puedo hablar? Ya, ok, ya. Bueno, Box Day. Estamos avanzando en comenzar, estamos listos para comenzar la próxima semana el llegar a un lugar que por 18 años ha estado cerrado. Es una larga historia que no me llevaría a contar el día de hoy, pero hace 18 años comenzó un trabajo ahí, por diversas circunstancias del lugar, distancia, se cayó el lugar que estaba ahí, hubo algunos muertos, etcétera, etcétera, se dejó y se cerró. Y fui el primer lugar donde yo tuve contacto con ese lugar tan lejos, tan extremoso, tan difícil, un cinturón lleno de pobreza, donde el Señor me alcanzó y ya no me dejó ir. No era el lugar al cual yo quería empezar mi ministerio, ni mucho menos, sino dije, esta es la primera y la última vez que vengo porque tenía que ocuparme de los trámites legales, pero quedé atrapado como las moscas o la abeja con la miel y no volví a salir en 37 años. Pues hoy tenemos una iglesia ya bien puesta, bien formada. Tenemos esta y estamos por comenzar la próxima semana para plantar una tercera iglesia que... ¿Tienes el libro de las tres? ¿Dónde está Es una tercera. El lugar está puesto, está listo, hay instalaciones. Llegó a ustedes el día en la línea azul, no sé si les llegó todo el plan. Si les llegó, levante su mano a quien lo llegó. O más bien levante la mano el que ni leyó, ni le interesó, ni habló el mensaje de la línea azul. En esa viene todo a detalle. Viene el objetivo, viene el plan, viene cuántos crayolas necesitamos, pizarrones, sillas, papel de baño, jabones y todo, porque durante los meses de lo que resta de octubre y noviembre vamos a estar yendo durante las tardes, saliendo de aquí 3:30, regresando 8:30, para ir y cumplir la única gran comisión o misión que
nuestro Señor Jesucristo le dio a la iglesia. Hay una gran confusión en el mundo cristiano acerca de el propósito y la misión. Nuestro propósito en la vida es agradar a Dios, pero nuestra misión es llevar la palabra de Dios a gente que no conoce. Y este himno me conmueve y dice, ¿cómo conocerán si nadie les predica? Pero ¿cómo les predicarán si no hay alguien que se mueve de su cómodo lugar y va y predica? Alguien podría decir, ¿por qué tengo que ir tan lejos a predicar a alguien acerca del amor de Dios cuando en mi propia casa hay gente que no conoce ni ama a Dios? Bueno, es que ese es una de las grandes maravillas de Dios. Dios dice, ocúpate de lo mío y yo me ocupo de lo tuyo. Y he contado esta historia varias veces, pero fue para mí muy ilustrativa. En la convención de la Asociación Bautista de Buenos Aires en el año de 1967 se debatía acerca de la posibilidad de mandar una pareja misionera a España. Como ustedes saben, España, un país eminentemente católico, ya no es nada. Es el país más ateo de toda Europa, o de los donde menos les interesa las cuestiones religiosas. Y durante varios años se estuvo debatiendo, hasta que en los años 80, año con año, se debatía esta propuesta de mandar a una pareja de misioneros argentinos a predicar a España. Hasta que finalmente un hombre que había asistido a todas estas convenciones nacionales se paró un día y dijo, ¿cómo me da tristeza que debatamos si podemos mandar, debemos mandar o no a alguien a predicar el evangelio? Es cierto que en la Argentina es un país eminentemente católico y que hay muchísimas personas que no son cristianas, y que incluso en nuestras familias hay gente que no es cristiana, y estamos pensando mandar a miles de kilómetros, mantener y sostener una pareja misionera. Y dijo, pero yo quiero dar el testimonio de algo. Yo recibí al Señor a través de unos misioneros canadienses que vinieron de miles de kilómetros también de distancia a predicar a la Argentina, dejando a su familia, dejando a su pueblo para venir a escucharme a mí. La palabra del Señor, lo voy a leer, los llevo nuevamente a Marcos capítulo 20, Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y fíjate, esto es lo que vamos a hacer este año, y yo te voy a retar a que veas la enorme bendición que hay en la vida de la iglesia cuando cumplimos nuestro propósito y nuestra misión. El propósito y la misión de la iglesia no es reunirnos los domingos a adorar, forma parte, pero no es la misión. La misión de la iglesia no es tener grandes o pequeñas o malas reuniones para echar café y galletillas y vivorearnos los unos a los otros. Forma parte, pero tampoco es la misión. El propósito y la misión de la iglesia no es hacer desayunos de convivencia y fomentar la vida entre la familia de la iglesia. Forma parte de, pero no es la misión. La misión de la iglesia es clara y trae beneficios de dos índoles, de edificación y de evangelización. La gran comisión se conoce así, o la gran ordenanza de Dios a través del Señor Jesucristo al hombre. Dice Mateo 28 del 16 al 21. Y alguien dirá, oye, pues hoy vengo yo a escuchar, soy nuevo, no vas a ver hoy, porque hoy vamos a ver qué es lo que tenemos que decir en esa gran comisión. Hoy creo que el mensaje es el mensaje más simple que he predicado en toda mi vida, pero es el mensaje claro y sencillo que Dios tiene para la iglesia. Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Dice así, todos juntos vamos a leer. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Pero algunos dudaban.
Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde comenzó su ministerio? En Galilea. ¿Dónde termina el ministerio? En Galilea. El Señor reúne a sus discípulos y les deja una gran misión, una gran comisión. Cuando le vieron, le adoraron. El hombre, cuando se encuentra ante la presencia de Dios, no tiene otra razón sino que adorarle. Tú sabías que cuando estemos, de hecho el segundo himno que cantamos el día de hoy, si el que lee la letra o nomás el que sigue la música, narra acerca de cómo te imaginas cómo será nuestro tiempo en el cielo. ¿Y sabes qué va a ser la mayor parte del tiempo en el cielo? Adorarle. Adorarle. Y me pregunto si tu vida es una vida que adora a Dios, o es una vida llena de hipocresía, una vida triste, una vida vacía, una vida de doble moral, una vida pensando que Dios no te ama, una vida en la cual no encuentras fin, objeto, ni nada. Pero ellos cuando le vieron, le adoraron. Y es que déjame decirte, no hay un hombre que se encuentre ante la presencia de Jesucristo que no deba caer de rodillas y adorarle. Dice que cuando le vieron, le adoraron. Pero ve el versículo 18. Es maravilloso porque el Señor Jesús vino al mundo, se humanizó, se humilló a sí mismo bajando, y nuevamente en el versículo 18 dice que Él se les acerca. Él no solamente te dice ven, sino en su grande amor Él se acerca a ti, porque Él te busca. Dice la Biblia que tú no buscas a Dios, Él te busca. Tú buscas algo, buscas llenar un vacío, buscas sanar tu matrimonio, buscas curarte de una enfermedad, buscas que tu negocio se levante. Tú no buscas a Dios. Dios te busca a ti. Y Dios se acercó y les habló diciendo: todo poder, quiere decir toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y viene la orden para la iglesia. Por tanto, id. ¿Saben qué significa la palabra id? Moverte, salirte de tu lugar. No estar tratando de convertir a tu hijo, a tu hija, a tu esposo. Los hartas, los cansas. Lo que dice el Señor es id. Dice el Señor, id predicarles en Jerusalén, Judea, Samaria. Sí, claro, empieza por nuestra Jerusalén, que es nuestra casa, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, a donde Dios nos llame. Dice la palabra del Señor, por tanto, muévete y ve lo que tienes que hacer. Predica, no. Enseña, no. Regala comida, no. Hoy el mundo no necesita comida. Hoy el mundo no necesita ropa. El mundo se está cayendo a pedazos por la violencia, por la falta de una vida espiritual. Vivimos un mundo caído donde en todo lo que conocemos hay guerra, hay corrupción, hay ambición, y como dice la Biblia, el origen de todos los males es el amor al dinero. Y Dios te dice en esta mañana, por tanto, id y haced, ¿qué dice? Discípulos.
Esa es nuestra gran misión. Nuestro propósito es agradar a Dios, pero nuestra misión es ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Por eso en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, es una costumbre mandar misioneros a todo el mundo, sin esperar que en nuestro propio país, en nuestra propia ciudad, en nuestra propia familia, todos le conozcan, porque eso no va a ser. Tristemente, tal vez en muchas de nuestras familias, no todos serán salvos. Hay un gran engaño que a veces se usa desde el púlpito por ignorancia, cuando el Señor Jesucristo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces dices, si yo soy cristiano, entonces ya todos son salvos. No. Con tu vida y con tu testimonio, ellos en el ejercicio de su libre albedrío pueden alcanzar salvación. Por lo tanto, no te limites ni esperes a que en tu casa tus hijos sean salvos para ir y compartir y predicar las buenas nuevas de salvación. Eso sí, Satanás es un experto. Pone tantos problemas en tu vida personal, en tus negocios, en tu salud, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, para distraerte de cumplir esa gran comisión que Él te ha dado. Pero dice, por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos a todos lados, y fíjate claramente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Nuestra frase es creer, confiar, obedecer. El bautismo es una ordenanza del Señor para todo aquel que ha creído y que ha confiado. Y no tiene un carácter sacramental, pero sí tiene un fuerte carácter simbólico, una evidencia pública de su fe en Jesucristo. Y luego dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles, y es el motivo de esta predicación. Enseñándoles. ¿Sabes? En la mayoría de las iglesias se canta. Hay participaciones. Hay esto. Pero ¿sabes cómo se mide la vida de una iglesia? La asistencia a la escuela dominical. La asistencia virtual o presencial. La enseñanza es la clave del crecimiento del cristiano. La enseñanza es la clave de la madurez de una iglesia. La enseñanza es la clave de la salida de la ignorancia de un país. En los regímenes autoritarios, lo primero que se fomenta es destruir la educación y la enseñanza. ¿Sabes? En este sexenio pasado, ¿cuántas escuelas públicas se remodelaron, se adecuaron, se modernizaron y se le puso internet, agua potable y libros buenos? A ninguna. Porque el interés era mantener ignorante al pueblo y desde el podium de la nación ideología a la persona. A nosotros el Señor nos manda a enseñar tres cosas que en esta mañana quiero que tengamos presentes y que vamos a ir a esta maravillosa aventura de 5 domingos. Yo te puedo asegurar que si vas a 1, 2 o 3 o 4 o a alguno de los 5 idas a ese lugar, vas a regresar gozoso, agradecido, contento. Vas a regresar a decir, mi esposo no es tan malo, está feo, pero no es tan malo. Mi casa no es la mejor, pero es bella. Le doy gracias a Dios por lo que me ha dado. Le doy gracias porque le he conocido, porque le he entregado mi vida. Cuando veas a gente que no conoce de Jesús en situación como no la tuya. Hay un mensaje que tenemos que comunicar. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros cuando todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Lo único que nos mueve a algunos pastores, a algunos evangelistas, es Él. Y es entender este mensaje que Él nos ha dado.
salte de tu lugar de comodidad, salte del lugar donde estás calientito, cómodo, ve y predica. ¿A poco crees que el apóstol Pablo llevó un ministerio lleno de comodidades? ¿Sabes cuál fue la vida del ministerio de Pablo desde que se convirtió? Persecución, latigazos, apedreamientos, intentos de linchamiento, hambre, frío, encadenamiento, prisiones, mordedura de serpientes y decapitamiento. Esa es la vida de un cristiano. ¿Te gustaría tenerla? Por la gracia de Dios los tiempos han cambiado, pero contextualizando todo a nuestro tiempo es bastante parecido. ¿Qué es lo que tenemos que ir y predicar? Y tal vez hoy el mensaje es para ti, porque hay una gran verdad. Una gran parte de los cristianos que estamos aquí no sabemos ni en qué creemos, ni sabemos comunicarlo, y por lo tanto tampoco podemos vivirlo. El primero de ellos y el mensaje que vamos a llevar a ese lugar, porque aparte lo planeamos bien nuestra operación, ¿no has visto? Planeamos hasta el último lugar en Google, cómo vamos a llegar, la logística, todo está planeado. ¿Sí lo recibieron en su línea azul? Perfecto. Espero que hoy se apunten en lo que quieren hacer y solamente hay 40 lugares disponibles, pues siempre, como el cadenero, no todos pueden entrar, pero vamos a buscar a los que sean más capaces, a los que tengan más amor, a los que tengan más deseo de predicar. Pero fíjate esto, vamos a enseñar 3 cosas que quiero que hoy tengas en tu corazón muy claro. El primero de ellos, antes de decirles tantas cosas y de llevarles un chocolate, un suéter o algo, el mensaje que debe acompañar la prédica de la palabra en primer lugar es que Dios ama al hombre. Hoy en día la frase más común es amor con amor se paga. Cuando alguien te ofrece amor, ¿tú qué piensas? ¿Y qué me va a pedir a cambio? ¿Quién puede pedir o pensar que alguien o que Dios ama al hombre habiendo guerras, hambres, pestes? O no sé si tú también en este día hoy sientes que Dios te ama, a pesar de estar pasando por un matrimonio que es una tortura. O que Dios te ama porque estás sola y sientes que nadie se acerca a ti, o estás solo y no hay nadie para ti. O piensas que Dios te ama y hay alguien en tu casa con una enfermedad tremenda. O puedes pensar que Dios te ama, como dice la Biblia, y estás pasando por un problema difícil. ¿Lo puedes pensar? Pues solamente lo puedes pensar cuando has creído. Y te voy a llevar por varios versículos porque mi interés es que el día de hoy, los que vayamos, no vayamos con una metralleta pero que no sepamos usarla. Y lo peor o lo mejor es que el día de hoy tú te vayas hoy sabiendo 3 cosas. Y el primero es que Dios te ama. ¿Quién en esta mañana verdaderamente, pero vamos a ver una cosa, que caiga, porque yo tengo poder profético, no es cierto, pero que le caiga un rayo, cáncer mental, al que levante su mano y que no diga verdad? ¿Quién puede levantar su mano en esta mañana y que pueda decir, verdaderamente estoy seguro que Dios me ama? No veo todas las manos levantadas. Ahora, bajen su mano. ¿Quién puede tener alguna duda acerca del amor de Dios en estos momentos? Mentimos, porque a veces el hombre dejamos de pensar que Dios nos ama. Nadie piensa que Dios lo ama cuando está pasando por una situación terrible. Si no tienes el conocimiento básico en tu mente y en tu corazón, y vamos a ver algunos versículos en esta mañana que van a ser básicos para ti en esta mañana, solamente unos cuantos. Dios es amor y ama al hombre sin importar tu condición.
Y cuando vayamos allá, tú tienes que decir, Dios te ama, como me ama a mí. Primera de Juan 4:10. Vamos a leer rápidamente nuestra Biblia en un gran ejercicio de esgrima bíblico. Primera de Juan 4:10. Quien lo tenga localizado, rápido se para y lo lee para que lo podamos escuchar. Primera de Juan 4:10. ¿Alguien lo tiene? Primera de Juan 4:10. Fuerte que le escuchemos. No. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. ¿Sí? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque hay gente que dice, yo siempre he amado a Dios. Cuando vas y predicas, sobre todo con gente religiosa o cierta cultura religiosa, dice, yo siempre he amado a Dios. Dios siempre me ha amado, yo siempre he estado cerca de Dios. No, dice la Biblia, en este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Juan 15:13 dice que Él es nuestro amigo. Romanos 5:8 también nos dice que el amor de Dios es incondicional. Y hermanos, esta es una verdad que tenemos que enseñar y predicar y aplicar en nuestra vida. El amor de Dios es incondicional. Si me amas, yo te amo. Si me das, yo te doy. Amor con amor se paga. Pues la Biblia dice en Romanos 5:8 que el amor de Dios es incondicional. En 1 de Juan 3:1 dice que nos hace hijos de Dios. Pero el versículo que debemos memorizar, porque es la máxima expresión del amor de Dios y que tenemos que comunicar a todo mundo, es Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él que crea. Creer es obedecer. Obedecer, creer es confiar, obedecer, creer es confiar, confiar es obedecer. Aquellos que tienen miedo de bautizarse, ¿saben por qué es? Porque todavía tienen miedo. Porque ¿qué dirán los demás? En aquel tiempo, cuando alguien recibía a Jesucristo en su corazón y se bautizaba, era sinónimo de, en su mayoría, cuello. Los mataban. Dios ama al hombre de manera incondicional. Yo quiero que te lleves en esta mañana. Dios te ama de manera incondicional, sin importar lo que estés pasando, sin importar la circunstancia de tu vida en este momento, sin importar el pecado en el cual estés hoy viviendo, sin importar cuál tu fe esté pequeña en este momento, sin importar los problemas que hay en tu casa. Dios te ama. ¿Puedes repetirlo? Dios te ama. O mejor bien, Dios me ama. Y eso es lo más valioso que tenemos. Y eso es lo que tenemos que comunicar. En segundo lugar, viene lo más difícil de comunicar. Dice la Escritura, fíjate. La Biblia dice, bueno, ¿quién no quiere ser amado? Yo ando buscando una chava que me ame, me diga, ay, o a quién amar.
¿Quién no quiere ser amado? ¿Sí o no? Pero ahí te va. Pero cuando ya le dices a la persona, pero eres, la Biblia dice que eres pecador. Yo estaba testificándole a una amiga y le he estado mandando material y todo, y le mandé un video de Charles Stanley cuando habla acerca del pecado. Y me gustó, todo me gustó, pero lo único que no me gusta es cuando en la Biblia habla acerca de pecador. Bueno, es que a quién le gusta que le pongan el dedo sobre la llaga. Pero tiene y viene de algo más profundo que solamente nuestra concepción occidental. Fíjate, el pecado cuando viene del latín, peccatum, tiene un término que para los antiguos romanos es diferente. Para los romanos era un sinónimo de tropiezo o equivocación. ¿Sí me explicó? Me equivoqué, la regué, tú disculpa. Para ellos no era el significado del vocablo griego en el cual fue escrita la Biblia. Porque en el vocablo griego, pecar significa errar en el blanco. Es culpabilidad. En el modo romano es me equivoqué. En el mundo cristiano, pecado significa soy culpable. ¿Cuál es el verdadero pecado? Y debemos ser claros que el pecado no es, ay, tomarme una copa de vino. Bueno, eso ya todo el mundo lo hace, ya es cultural. Ay, bailar, bueno, pues, o sea, ¿qué, cómo, cuándo, dónde y con qué, no? Los que fueron al concierto de Luis Miguel, todos estaban como locas viendo bailar al rey, ¿no? Al sol. No es ni qué comer ni qué beber. Nada es pecado en sí solo. El verdadero pecado consiste en errar en el blanco, en no entender ni vivir acorde al propósito para el cual fue creado el hombre. Vivimos y dijimos al inicio del culto que ¿para qué estábamos hoy? Para adorar a Dios. Nuestra vida debe guiarse y debe dirigirse y tener un sentido, adorar a Dios. Y si el hombre no vive para adorar a Dios, es pecador. Y la paga del pecado es muerte. Este mensaje es duro y difícil, porque decirle a alguien que es pecador no es fácil. Romanos 3:23 ayuda mucho a esto. Hay alguien que, sobre todo en los medios sociales de clase media, alta o educados, o alguien que tiene una cultura religiosa o una formación, una educación buena, dice, bueno, yo nunca me he portado mal, yo siempre he leído la Biblia, yo siempre me he confesado, yo siempre esto, yo siempre he ayudado a los pobres, yo siempre ayudo a esto. No. Todo eso está muy padre. Pero la Biblia es clara en Romanos 3:23 y eso es contundente con la persona. Dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. No hay lugar a duda. Dios te ama, pero tú pecaste y fuiste destituido de la gloria. Hubo una separación grave, dolorosa, mortal en la comunión entre tú y Dios. Y si alguien te dice, bueno, no, pero no, se me hace que no es cierto, entonces sácale 1 de Juan 1, del 8 al 10, que dice, porque el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Entonces no se trata de ir acorralando a la persona que le estés hablando, ¿no? ¿Tú crees que Dios te ama? Ah, sí, pero ¿crees que eres pecador? No, pero tú...
tenemos que ser contundentes. Dios ama al hombre sin importar su condición. Y lo amó de tal forma que dio su vida por él. Pero el hombre es pecador y merecíamos la muerte. Y todos pecamos. No había ni hubo uno que no haya pecado. Y el que diga que no es cierto, la Biblia misma declara que hace a Dios mentiroso. Pero tienes que enseñárselo con tu Biblia y saber usar tu Biblia, ¿no? Por si no sabes ni dónde está el versículo, tienes que, mira, léelo aquí. Bueno, habrá gente que dice, a mí eso no me importa. No todos son llamados y escogidos para la gloria de Dios. Ya no seas esclavo del pecado. Y el tercero y último, primera de Juan 8, 9 y 10. Y el tercero es el más difícil. Decía un gran poeta, el hombre se queda en el abismo de la indecisión. Sí, al menos puedo creer que Dios me ama. Nadie me ha amado, al menos alguien dice que me ama, quiero creer. Bueno, sí reconozco que he pecado cuando le enseñas que pecar es no vivir para agradar a Dios y como no le conoce, erra en el blanco. Y reconoce que todos hemos pecado. Pero viene el tercero y más importante de todos los puntos, el arrepentimiento. El arrepentimiento es el abismo de la indecisión de la gran mayoría de las personas. ¿Saben? Veían esas viejas películas en el oeste cuando iba un predicador con una Biblia, un sombrero negro y andaba por todos lados diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, generación de víboras. ¿No los tildaban como locos? Pues eso es lo que deberíamos hacer nosotros, pero ya no vestidos de negro y con el sombrero. Pero deberemos andar predicando ¿qué? El arrepentimiento. Debemos andar hablando que Dios ama al hombre, que el hombre es pecador, pero debemos predicar también el arrepentimiento. Pero a veces nos da miedo y entonces quedamos timoratos. Bueno, no está bien. Tú eres católico, bueno, pues sigue siendo, puede ser seguir siendo católico y ser cristiano. No pasa nada. Hay una delgada línea entre el uno y el otro. Bueno, si tú amas a Dios verdaderamente, arrepiéntete. Arrepiéntete. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que ha obrado mal. En nuestra clase de Valle Escondido, y la uso porque cada semana tengo jueves ahí, no es porque sean mis consentidos ni mucho menos nada. Llegó Yola, que tiene 2 domingos que venir aquí, está asistiendo ya. En el Naucali hay una exposición y vean que es el poder del Evangelio. En el Naucali hay una exposición de la Biblia. Y no es religioso, sino habla de la Biblia de Gutenberg. Entonces, ella invitó a 2 personas de Valle Escondido, pero como una cuestión histórica. Pero seguramente el Señor la llevaba ahí por delante. Y por razón de eso, esas 2 señoras, por curiosidad, fueron a la clase el jueves. Y entonces, ya me perdí. ¿El qué? El arrepentimiento. Sí, a la clase. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y de moverse Dios en el corazón de las personas. Brinda una nueva perspectiva de Dios. Y mencionaba esta persona que debido de esta curiosidad fue a la clase porque siempre le había sido enseñado que Dios era un Dios castigador, cruel, que mataba, que inundaba al mundo, que descendía fuego sobre aquel que se portaba mal.
Y toda la clase se vertió al revés. Y es que Dios ama, pero ama al que se arrepiente de sus pecados. Dios ama al hombre e invita al arrepentimiento. Arrepentirse no es solamente decir, ay, cometí, ya me acordé por qué. Es que sufro TDA, mis hijas. Entonces ella menciona el ejemplo de Judas Iscariote. Judas Iscariote traiciona al maestro porque lo vende, le gusta la plata. Si algo tenía Judas era el que manejaba los dineros de los discípulos. Entonces llegan, los sobornan, pues como ahora no hay que extrañarse, pues es algo aprendido. Lo sobornan y lo entrega por ¿cuántas? Por 20 monedas de plata. 30 monedas de plata. Es la inflación. Entonces lo entrega y en un momento dado él, lleno de arrepentimiento o de contrición, va y le dice, he entregado a un hombre inocente. La pregunta aquí es, si fue contrición, se sintió mal o fue arrepentimiento. Dios no es un Dios malo que juega con las personas y que lo usó para cumplir su propósito y morir en la cruz, no. Judas nunca se arrepintió. Judas se sintió mal. Hubo contrición. Aventó las monedas, pero nunca fue al maestro a decirle, perdóname. Y si hubiera ido con Jesús y le hubiera dicho, te traicioné y por mi culpa estás aquí y morirás, ¿qué hubiera recibido de parte del maestro? Perdón. Y si hubiera detenido ese gran plan de salvación, no. De todas maneras, él hubiera muerto en la cruz por el perdón. El arrepentimiento es básico para la salvación. Por eso, cuando predicamos la palabra del Señor, no debemos endulzar el evangelio cuando digamos, arrepiéntete de tus pecados. Porque la gente dice, ¿y de qué me tengo que arrepentir? Es que no ha entendido entonces lo que es el pecado. El pecado es errar en el blanco. Implica apartarse del pecado y regresar a Dios. Arrepentirse es cambiar de dirección. Tienes un amante, déjala. Tienes un vicio, déjalo. Estás haciendo algo incorrecto, déjalo. Odias a tu hermana, reconcíliate con ella. ¿Tienes sentimiento a alguien contra ti? Ve y dile, como dice la Biblia. Si algún hermano tiene algo contra ti, fíjate, ni siquiera tú contra él, él tiene contra ti, ve y reconcíliate. Si odias a tu madre o a tu padre, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. El arrepentimiento es apartarse del pecado y volverse a Dios. Por eso el Señor le decía a su pueblo, volveos que a mí. La doctrina, Lucas 15:17, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y por último, la doctrina cristiana del perdón significa, fíjate, cuando tú te arrepientes, cuando crees que Dios te ama, que eres pecador, que te arrepientes y le pides perdón a Dios, significa la anulación de la sentencia de condena a muerte que te ha sido impuesta por tus propios pecados. Lo que condena al hombre es su pecado, y el arrepentirse y pedir perdón anula la sentencia de muerte sobre tu vida. Y esa sentencia fue pagada por medio de la muerte de Cristo Jesús en favor de todos nosotros. Tal vez aquí haya entre nosotros alguno que piensa que es cristiano, que le gusta la onda cristiana, la filosofía cristiana,
el compañerismo cristiano, el cafecito y el desayuno, pero nunca se ha arrepentido de sus pecados. El mensaje hoy es para todo aquel que tal vez cree en Dios, es Dios te ama, pero eres pecador, porque estás errando en el blanco y serás condenado de muerte e irás al infierno aunque suene feo. Y la invitación es: arrepiéntete, cambia de dirección, obedécele y recíbele en tu corazón. Padre, gracias por este pequeño mensaje, Señor, que tenemos que ir y compartir hacia los demás. Te pedimos, Señor, que siempre esté en nuestra boca hablar con claridad, con educación, con amor, pero siempre claros, sin pervertir el verdadero mensaje, que amas al hombre, pero el hombre es pecador, necesita arrepentirse y necesita el perdón para ser exculpado de la muerte. Te pedimos que en esta misión que nos lleves podamos saber, Señor, expresarlo y compartirlo, pero lo más importante, haberlo experimentado y vivido en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.